¿Te has sentido alguna vez atrapado por tus propias emociones, como si fueran tormentas incontrolables que te arrastran a donde no quieres ir? Hoy quiero compartir contigo algo que podría cambiar la forma en la que vives y sientes para siempre. Imagina poder observar esas emociones sin ser esclavo de ellas, sin dejar que determinen tus decisiones o destruyan tus relaciones. ¿Suena imposible? Pues no lo es, y una antigua enseñanza budista tiene la clave. No te contaré solo teoría vacía. Te prometo que lo que vas a escuchar hoy tiene el potencial de transformar tu vida de una manera que quizás nunca hayas imaginado. No te vayas todavía. Lo que viene ahora puede ser lo que has estado buscando. Comencemos. Desearía no sentir nada. Apenas terminó de decirlo, la habitación se inundó con un pesado silencio. El hombre, de unos 40 años, estaba sentado frente al maestro budista, incapaz de sostenerle la mirada por mucho tiempo. Sus dedos jugueteaban nerviosos con el borde de su chaqueta. Había cruzado medio mundo, dejado atrás una vida que lo asfixiaba, solo para llegar a este momento y pronunciar aquellas palabras. Pero, ¿era ese su verdadero deseo? ¿Acaso no había algo más profundo en su anhelo? Algo que ni él mismo podía comprender. El maestro lo observaba con serenidad, sin juzgar, pero sus ojos parecían perforar cada una de las capas de dolor acumulado a lo largo de los años. Finalmente, habló. ¿Por qué quieres dejar de sentir? La pregunta quedó suspendida en el aire. El hombre, José, sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar la desesperación que lo había llevado hasta ese rincón del mundo? La opresión constante en el pecho, los impulsos incontrolables, la montaña rusa emocional que lo tenía atrapado desde que tenía memoria. No era que no quisiera sentir, simplemente estaba harto de ser esclavo de sus propias emociones. «No puedo controlarlo», murmuró. «Un día estoy bien, al siguiente me hundo en la oscuridad. La ira, la tristeza, el miedo. Son como tormentas que arrasan con todo a su paso. No quiero seguir así». El maestro impasible asintió lentamente. Le dio la impresión de que no estaba sorprendido, como si ya hubiera escuchado esa misma confesión cientos de veces antes. Y quizá era cierto. José no era el primero ni el último que llegaría allí buscando liberación de sí mismo. «Tu deseo de no sentir es en sí mismo una emoción», dijo el maestro, finalmente rompiendo el silencio. «Y mientras sigas buscando huir de lo que sientes, las cadenas que te atan serán más fuertes. Las emociones no son el enemigo. Es tu relación con ellas lo que te esclaviza». Las palabras calaron profundo, pero a la vez le resultaban difíciles de aceptar. ¿Cómo no ver sus emociones como enemigos si eran precisamente ellas las que lo habían destruido tantas veces? La rabia incontrolable que lo llevó a romper relaciones importantes. El miedo paralizante que le impedía tomar decisiones importantes. La tristeza que lo hundía en un abismo del que pensaba que nunca podría salir. El maestro se levantó lentamente de su asiento y caminó hacia la ventana. Desde allí se podía ver el jardín del monasterio, un espacio lleno de rocas, arena y pequeños arbustos cuidadosamente dispuestos. El viento movía las hojas con una suavidad que contrastaba con la turbulencia interna de José. «Observa el jardín», dijo el maestro sin voltear la vista. «No hay una sola planta que luche contra el viento. No hay una sola roca que intente cambiar su lugar. Todo simplemente es. La naturaleza no busca luchar contra lo inevitable, simplemente fluye con ello». José frunció el ceño. Esa metáfora se sentía demasiado distante. Él no era una roca ni una planta. Era un hombre atrapado en sus propias tormentas emocionales, y esa calma que el maestro le mostraba parecía inalcanzable. ¿Cómo se suponía que fluyera con emociones tan devastadoras como la ira o el miedo? «No entiendo», respondió, sintiendo cómo la frustración comenzaba a aflorar. «No puedo simplemente aceptar lo que siento cuando es lo que me está destruyendo». El maestro lo miró de nuevo con la misma quietud de antes, pero esta vez sus palabras fueron más incisivas. «Crees que son las emociones las que te destruyen, pero en realidad es tu resistencia a ellas.
Cuanto más tratas de evitarlas, más fuertes se vuelven. No es la tormenta lo que arruina el barco, sino la manera en que lo navegamos. Esa frase resonó en su mente. La manera en que lo navegamos. José siempre había tratado de controlar sus emociones, creyendo que dominarlas era la clave para su paz. Pero cuanto más luchaba contra ellas, más se sentía a merced de ellas. Cada intento de control parecía como intentar agarrar agua con las manos. Cuanto más apretaba, más rápido se le escapaba entre los dedos. ¿Cómo navego este barco?, preguntó con una mezcla de desesperación y curiosidad. El maestro sonrió apenas, como si hubiera estado esperando precisamente esa pregunta. El primer paso es dejar de luchar contra lo que sientes. No necesitas controlar cada emoción que surge, solo observarla. No eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. La tormenta viene y va, pero el cielo permanece inmutable. José quiso responder, pero se dio cuenta de que estaba procesando algo que nunca antes había considerado. Él siempre se había identificado con sus emociones, como si fuera una extensión de ellas. Si sentía rabia, se convertía en la rabia misma. Si sentía tristeza, era la tristeza. Pero la idea de que él, en su esencia, no era ninguna de esas emociones, sino algo más grande, algo más vasto. Eso era un concepto que le resultaba al mismo tiempo desconcertante y liberador. Entonces, ¿qué debo hacer cuando siento algo?, preguntó, buscando una guía más concreta. Cuando llegue una emoción, no la rechaces, pero tampoco te aferres a ella. Obsérvala como lo harías con una nube en el cielo. Siente la rabia, siente la tristeza, pero no te conviertas en ellas. Y sobre todo, no las juzgues. No hay emociones buenas ni malas, solo son. José escuchaba, pero aún le costaba creer que fuera posible. ¿Cómo podría simplemente observar algo tan intenso como la ira sin dejarse consumir por ella? Eso suena fácil cuando se habla desde la calma, pero cuando la tormenta está sobre ti, ¿cómo haces para no ser arrastrado? El maestro volvió a mirarlo, esta vez con una intensidad diferente, como si supiera que esa era la verdadera pregunta que lo había traído hasta allí. Esa es la práctica. Cada vez que llegue la tormenta, recuerda que no eres ella. Al principio será difícil. Serás arrastrado, caerás, pero poco a poco aprenderás a permanecer como el cielo, sin importar cuán fuerte sople el viento. José se quedó en silencio, contemplando lo que acababa de escuchar. Sintió un leve destello de esperanza, aunque no sabía si sería capaz de lograrlo. Pero algo en las palabras del maestro resonaba con una verdad que no podía ignorar. Quizás, solo quizás, había una manera de dejar de ser esclavo de sus emociones, sin necesidad de extinguirlas. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Esa noche, José apenas durmió. Las palabras del maestro resonaban en su cabeza como un eco interminable. No eres la tormenta, eres el cielo que la contiene. Se daba cuenta de que su vida entera había sido una constante batalla contra lo que sentía, como si cada emoción fuera una amenaza a la que tenía que enfrentarse o suprimir. Pero ahora, sentado en el pequeño cuarto del monasterio, algo en su interior comenzaba a cambiar, aunque fuera de forma tenue. El monasterio, enclavado en las montañas de un país lejano, era un lugar de absoluta quietud. No había el bullicio de la vida urbana ni las distracciones que siempre lo rodeaban en su hogar. Aquí solo existía el silencio, interrumpido ocasionalmente por el canto lejano de los monjes o el viento arrastrando las hojas. Esa serenidad externa contrastaba con la tormenta interna de José. Era como si todo a su alrededor estuviera en paz, menos él. Se levantó de la cama al amanecer, aún agotado por la falta de sueño. Necesitaba hablar de nuevo con el maestro, pero algo le detenía. Sabía que no podía seguir buscando respuestas en palabras ajenas. Tenía que experimentar por sí mismo lo que el maestro le había dicho. Salió al jardín y caminó entre las piedras y los arbustos, intentando encontrar un poco de claridad. El jardín zen, con sus formas simples y armoniosas,
parecía diseñado para reflejar una paz interior que José aún no lograba alcanzar. Se sentó en una de las grandes rocas y cerró los ojos, recordando las instrucciones del maestro. No luches contra lo que sientes, solo obsérvalo. En ese momento, una vieja sensación comenzó a emerger en su pecho. La ansiedad, esa misma que siempre le había perseguido desde niño, como una sombra implacable que se colaba en los momentos de calma, destruyéndolos. Su primera reacción fue la habitual: tensar el cuerpo, intentar distraerse, huir de la incomodidad. Pero esta vez, algo diferente sucedió. Se recordó a sí mismo que no debía rechazarla. Inspiró profundamente y en lugar de luchar decidió hacer algo nuevo. La miró de frente. La ansiedad tenía un patrón reconocible. Primero, la sensación de opresión en el pecho. Luego, la respiración acelerada y los pensamientos caóticos que corrían por su mente. Pero al observarlo con detenimiento, sin huir, notó algo que nunca antes había visto. La emoción, por intensa que fuera, no era constante. Había momentos en los que su intensidad disminuía, pequeños espacios de respiro que antes no había percibido. Era como si, al mirarla sin resistencia, la ansiedad perdiera parte de su poder. José continuó respirando, permitiendo que la sensación se moviera dentro de él, pero sin identificarse con ella. No soy esta ansiedad, se repetía, soy el que la observa. Con cada respiración, la tormenta interna parecía perder fuerza, hasta que finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la emoción comenzó a disiparse. Se sorprendió a sí mismo. ¿Realmente había sido capaz de no sucumbir a la ansiedad por primera vez en años? Había sido un pequeño triunfo, pero también una revelación. Si había podido hacer esto con la ansiedad, ¿qué otras emociones podría contener sin ser destruido por ellas? La idea le llenó de una extraña mezcla de esperanza y miedo. Había tocado un terreno desconocido, y aunque todavía no lo comprendía por completo, sabía que algo fundamental había cambiado en su forma de relacionarse con lo que sentía. De repente, escuchó pasos acercándose. Era el maestro, caminando lentamente por el jardín. Al verlo, José se levantó, sintiendo la urgencia de compartir lo que acababa de experimentar. «Maestro, creo que por un momento lo entendí», dijo con una emoción contenida, pero visible en sus ojos. Pude observar la ansiedad sin luchar contra ella, y fue como si, al mirarla de frente, comenzara a desvanecerse. El maestro lo miró con una leve sonrisa, como quien ya conoce la respuesta antes de que se formule la pregunta. Así es. Cada emoción, por más intensa que sea, es como una ola en el océano. Si te resistes, te arrastra. Si la aceptas y la observas, simplemente pasa. José asintió sintiendo que esas palabras ahora tenían un significado más profundo, pero a pesar de la pequeña victoria, sabía que no sería tan fácil con todas las emociones. Algunas, como la ira o la tristeza, eran mucho más poderosas, más arraigadas. Entiendo lo que dices, pero ¿y qué pasa con las emociones que son demasiado fuertes, como la rabia? He lastimado a personas que amo por no poder controlarla. ¿Cómo se supone que observe algo que me consume tan rápido? El maestro lo miró en silencio por un momento, como si estuviera decidiendo cómo responder. Finalmente, habló con una calma que contrastaba con la intensidad de la pregunta. La rabia es una de las emociones más difíciles porque surge de un lugar profundo de insatisfacción. Cuando no obtenemos lo que deseamos o cuando las cosas no son como queremos, surge el fuego. Pero el fuego solo arde porque le echamos combustible. Cuando la rabia llega, lo primero que debes hacer es no reaccionar de inmediato. Siente el calor, pero no lo alimentes. No te dejes arrastrar por la historia que la rabia te cuenta. José frunció el ceño, tratando de procesar esas palabras. No alimentar la rabia. ¿Qué significaba eso? ¿Cómo podía evitar reaccionar cuando todo dentro de él gritaba por hacerlo? ¿Cómo no alimentar la rabia?, preguntó, sabiendo que su tendencia era actuar impulsivamente,
como si la emoción tomara el control antes de que pudiera detenerse. Cada vez que surge una emoción, siempre hay un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Ese es el momento en el que puedes elegir. Si te entrenas para observar ese espacio, con el tiempo se hará más grande, y en ese espacio encontrarás la libertad de no actuar con base en el impulso. La idea del espacio resonó en José, aunque le parecía abstracta. Era cierto que en ocasiones había sentido esa pequeña brecha antes de explotar, pero nunca había sido capaz de detenerse. ¿Era realmente posible expandir ese momento, ese espacio donde todo parecía pender de un hilo? Al principio será difícil, continuó el maestro. La rabia es fuerte, y la costumbre de reaccionar también lo es. Pero cada vez que logras detenerte, aunque sea por un segundo, estás rompiendo las cadenas que te atan a esa emoción. La práctica consiste en ver la emoción llegar, pero no dejar que te gobierne. José miró al maestro, asimilando la enormidad del desafío que tenía por delante. Ser capaz de observar sus emociones, de crear ese espacio, requeriría una disciplina que nunca antes había practicado, pero ahora entendía que esa era la clave para dejar de ser esclavo de sus emociones. No podía controlarlas, pero podía aprender a no dejarse arrastrar por ellas. El maestro, como si hubiera terminado su lección, se dio la vuelta y comenzó a caminar de nuevo por el jardín. Pero antes de irse del todo, se giró y añadió una última cosa. Recuerda, José, no es la emoción lo que te define, sino lo que haces con ella. Durante los días que siguieron, José empezó a practicar lo que el maestro le había enseñado. Cada mañana se sentaba en el jardín zen del monasterio, observando su respiración, intentando sentir las emociones que surgían sin dejarse arrastrar por ellas. Al principio, la práctica fue extremadamente frustrante. Las emociones parecían tener vida propia. No bastaba con reconocerlas, muchas veces lo arrastraban antes de que pudiera observar ese pequeño espacio del que el maestro hablaba. La rabia fue, como siempre, la más difícil de controlar. Era impredecible. Podía aparecer por un pequeño inconveniente o una memoria del pasado que lo atravesaba como un rayo, y en un instante sentía el fuego subir desde el pecho hasta la cabeza, nublándole la vista. Cuando esto sucedía, el impulso de reaccionar, de gritar, de hacer algo, era casi irresistible. Y sin embargo, a pesar de las dificultades, algo comenzaba a cambiar. Una mañana, mientras estaba sentado en una de las rocas planas del jardín, sintió un calor familiar subir por su cuerpo. Una simple imagen cruzó su mente: el rostro de su exesposa. Habían pasado años desde su divorcio, pero el resentimiento aún lo asaltaba de vez en cuando, como si una parte de él todavía no hubiera soltado aquella relación. Su respiración se aceleró, los músculos de su mandíbula se tensaron. Podía sentir la rabia golpeando a las puertas de su autocontrol. Pero esta vez, en lugar de dejarse consumir, se recordó lo que el maestro había dicho: no eres la emoción, solo obsérvala. José cerró los ojos y respiró profundamente. Se enfocó en la rabia como si fuera una entidad separada de él, un visitante inesperado, pero no invencible. Soy el cielo que contiene la tormenta, se dijo una y otra vez. Durante unos instantes la sensación pareció aumentar en intensidad, como si estuviera luchando por mantener su control. Pero poco a poco, la ira empezó a perder fuerza. El proceso fue casi imperceptible al principio. La intensidad de la rabia disminuía lentamente, como un fuego al que le faltaba oxígeno. El calor que sentía en el pecho seguía ahí, pero era más manejable, y por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de reaccionar de inmediato. En su lugar, la emoción se fue disipando, dejando una calma detrás. El espacio entre lo que sentía y lo que solía hacer se había ensanchado. Cuando abrió los ojos, el jardín seguía allí, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de José, algo había cambiado. Había logrado crear ese espacio, aunque solo fuera por unos minutos. Y en ese espacio se había sentido libre, dueño de sí mismo. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. Esa misma tarde, durante una sesión de meditación con otros practicantes,
José notó algo distinto en el comportamiento de uno de los monjes más jóvenes. Era un chico que siempre había sido respetuoso y callado, pero esa vez había una tensión en su mirada, una incomodidad que no podía ocultar. Los demás, concentrados en sus respiraciones, no parecieron notar nada fuera de lo común, pero José sí. Algo estaba mal. Cuando la meditación terminó, el monje joven se levantó rápidamente y salió del salón. José, impulsado por una mezcla de curiosidad y preocupación, decidió seguirlo. Lo encontró en el pasillo exterior, con la cabeza gacha y los puños cerrados. Había una energía palpable en su cuerpo, como si estuviera a punto de explotar. ¿Estás bien?, preguntó José con cautela. El monje no respondió de inmediato. Se quedó en silencio, apretando los puños más fuerte. Finalmente, murmuró: «No debería estar aquí. No sirvo para esto». José reconoció esas palabras. Eran similares a los pensamientos que él mismo había tenido tantas veces en el pasado. La sensación de estar fuera de lugar, de ser incapaz de controlar lo que sentía, lo había perseguido durante años. «Lo que sientes es parte del proceso», dijo José, tratando de sonar comprensivo. «No necesitas huir de ello». El joven lo miró con una mezcla de incredulidad y desesperación. «Es fácil decirlo, pero no puedes entender lo que pasa dentro de mí. Siento odio, rabia, contra mí, contra todo. No debería sentir esto aquí, no en este lugar». José se sorprendió al escuchar esas palabras. Eran exactamente las mismas emociones con las que él había estado luchando y las que lo habían traído a ese monasterio en primer lugar. Por un momento no supo qué decir. El maestro le había ayudado a enfrentar sus emociones, pero ¿cómo podría ayudar a alguien más a hacer lo mismo? «Yo también he sentido eso», admitió José. «Y es difícil, muy difícil. Pero el hecho de que lo sientas no significa que no pertenezcas aquí. Las emociones no nos definen, son solo parte del camino». El monje lo miró con un brillo de reconocimiento en los ojos, pero también con una evidente confusión. Era como si quisiera creer esas palabras, pero su mente se resistiera a aceptarlas. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó con la voz quebrada. «¿Cómo puedes no sentirte avergonzado por lo que pasa dentro de ti?». José sintió un nudo en la garganta. Sabía exactamente lo que era sentir esa vergüenza. Había pasado años de su vida odiándose por las emociones que lo consumían, sintiendo que había algo intrínsecamente mal en él. Pero ahora, después de todo lo que había aprendido, comprendía que no se trataba de erradicar lo que sentía, sino de cambiar su relación con ello. «No se trata de no sentir vergüenza», respondió, eligiendo sus palabras con cuidado. «Se trata de no permitir que esa vergüenza te controle. Lo que sientes no es bueno ni malo, simplemente es. Tú decides qué hacer con eso». El joven monje se quedó en silencio procesando esas palabras. José pudo ver en sus ojos la batalla interna que se estaba librando, esa misma batalla que él había enfrentado tantas veces. No esperaba que el chico comprendiera todo de inmediato, pero si al menos podía plantar una semilla de duda en la narrativa de autodesprecio que él mismo se había creado, entonces ya sería un pequeño paso hacia la libertad. Antes de que pudieran seguir hablando, el maestro apareció en el pasillo, caminando hacia ellos con su habitual calma. Su sola presencia parecía traer una sensación de paz al espacio, como si su energía fuera capaz de disipar cualquier conflicto. Al verlos juntos, se acercó y miró a José, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. «Veo que han tenido una conversación importante», dijo el maestro con una leve sonrisa. «Recuerden, cada emoción es una oportunidad para aprender. No se trata de huir, sino de escuchar lo que nos quiere decir». El joven monje bajó la cabeza, como si entendiera el mensaje, pero sin saber exactamente cómo ponerlo en práctica. José, por otro lado, sintió que las palabras del maestro habían adquirido un nuevo nivel de significado. Había dejado de ser una simple lección teórica, ahora lo estaba viviendo, y mientras observaba al joven monje caminar de vuelta al salón de meditación, se dio cuenta de que su propio proceso aún estaba lejos de terminar. En el silencio del pasillo,
José miró al maestro, quien lo observaba con una calma inquebrantable. ¿Y qué hacemos cuando ayudamos a otros a enfrentar lo que nosotros mismos aún estamos aprendiendo a manejar?, preguntó José, sinceramente confundido por el hecho de haber dado consejos cuando él mismo seguía luchando. El maestro sonrió como si ya conociera la respuesta que José necesitaba. Aprendemos 2 veces. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra sabiduría ancestral. Continuemos. Las semanas se convirtieron en meses y la vida en el monasterio empezó a transformarse para José. Lo que al principio le parecía un refugio temporal, un escape de sus propios demonios, se había convertido en un terreno de autodescubrimiento. Cada día era una oportunidad de enfrentar, en silencio, las emociones que había pasado años rechazando. El jardín zen, las meditaciones en grupo, las caminatas solitarias por las montañas cercanas, todo formaba parte de un proceso en el que lentamente dejaba de ser esclavo de sus emociones. Sin embargo, el progreso no siempre era lineal. Había días en los que sentía que había avanzado, en los que lograba observar sus emociones con la distancia de un testigo. Pero también había momentos oscuros en los que todo lo aprendido parecía desmoronarse, especialmente en las noches, cuando los recuerdos de su pasado volvían a acechar, trayendo consigo la misma tristeza y rabia que lo habían traído a ese lugar. Una de esas noches, mientras el monasterio dormía bajo un cielo estrellado, José se despertó con el corazón acelerado. Soñaba con su hijo, o más bien, con la versión de él que había visto la última vez. La despedida había sido fría, distante. Su hijo apenas lo había mirado antes de darse la vuelta y salir del parque. El peso de ese recuerdo seguía aplastándolo, incluso aquí, en este lugar donde la paz parecía rodearlo. Se levantó y salió al jardín. El aire frío de la montaña le golpeó el rostro, despejando parte de la neblina que nublaba su mente. Mientras caminaba entre las piedras, sintió la tristeza arremeter contra él como una ola gigantesca. La añoranza, el arrepentimiento por los años perdidos con su hijo, todo aquello lo envolvía en una tormenta emocional que parecía no tener fin. José se sentó junto a una de las grandes rocas, la misma donde tantas veces había meditado. Inspiró profundamente, recordando las palabras del maestro: «No eres la emoción, eres el cielo que la contiene». Cerró los ojos y trató de aplicar lo que había aprendido, pero esta vez la tristeza era abrumadora. El dolor de no haber sido el padre que quería ser lo desgarraba por dentro. Mientras la tormenta de emociones lo envolvía, sintió la tentación de huir, de regresar a su antigua forma de evadir el dolor, de buscar consuelo en distracciones, en cualquier cosa que le permitiera escapar de esa incomodidad. Pero había llegado demasiado lejos para retroceder ahora. No había venido a este lugar solo para encontrar calma momentánea. Había venido para encontrar algo más profundo, algo que le permitiera vivir con lo que sentía, sin ser destruido por ello. En ese momento de vulnerabilidad, algo dentro de él se rompió. No era un colapso, sino más bien una liberación. Dejó de luchar contra la tristeza y por primera vez permitió que estuviera allí sin resistencia. No trató de entenderla ni de arreglarla, solo la dejó ser. Y en ese acto de rendición, algo inesperado ocurrió. La tristeza se transformó. No desapareció, pero cambió de textura. Dejó de ser una amenaza y se convirtió en una sensación que, aunque dolorosa, ya no lo aplastaba. «Soy el cielo que la contiene», se repitió, mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. Y en ese momento entendió lo que el maestro había intentado enseñarle desde el principio. No se trataba de eliminar las emociones ni de trascenderlas, sino de aceptar su naturaleza pasajera. La tristeza, como la rabia, la alegría o el miedo, eran parte de la experiencia humana, y él, al igual que cualquier otro, podía vivir con ellas sin que lo destruyeran. Al día siguiente, durante la meditación matutina,
José notó una quietud diferente en su interior. La tormenta de la noche anterior aún resonaba en algún lugar profundo, pero ahora la observaba con una especie de distancia compasiva. No era la primera vez que enfrentaba ese dolor, pero algo había cambiado en la manera en que lo sostenía. Después de la meditación, el maestro se acercó a él. Había una conexión tácita entre ambos, una comprensión que no necesitaba ser expresada en palabras. El maestro, con su presencia tranquila, simplemente lo miró y asintió, como si supiera lo que había ocurrido en la oscuridad de la noche anterior. «El dolor siempre será parte del viaje», dijo el maestro, «pero ahora sabes que no necesitas llevarlo solo». Esas palabras calaron profundo. Durante años, José había cargado con su dolor como si fuera una cruz personal, algo que debía soportar en silencio, sin compartirlo con nadie. Pero aquí, en este lugar de paz y reflexión, había comenzado a darse cuenta de que no tenía que hacerlo solo. El dolor no era algo que debía esconder o evitar, era algo que podía aprender a sostener junto con los demás. Esa tarde, mientras trabajaba en el jardín con los otros monjes, sintió una extraña sensación de comunidad. Los monjes rara vez hablaban entre sí mientras realizaban sus tareas, pero había una conexión en el silencio. Cada uno de ellos estaba lidiando con sus propias emociones, sus propias tormentas internas, y sin embargo, compartían ese espacio de aprendizaje. Había consuelo en saber que no era el único que batallaba. El monje joven, aquel con el que había hablado semanas atrás, trabajaba cerca de él, arreglando unas piedras caídas. José lo miró de reojo y notó que el chico parecía más tranquilo, más centrado. Tal vez él también había comenzado a aprender a navegar sus emociones. Había una conexión tácita entre ellos, una comprensión mutua que no necesitaba ser verbalizada. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, José pensó en su hijo de nuevo. La imagen del niño en el parque, su espalda alejándose, ya no lo oprimía con tanta fuerza. En su lugar, sintió una suave tristeza, pero esta vez no intentó cambiarla. Tal vez nunca podría recuperar el tiempo perdido, pero ahora entendía que no debía aferrarse a ese dolor. Su relación con su hijo, como todo en la vida, también estaba en constante cambio. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejándose llevar por el ritmo de su respiración. Mientras el sueño lo envolvía, recordó una vez más las palabras del maestro. Las emociones son como el clima, vienen y van, pero tú eres el cielo que las contiene. En ese momento, por primera vez en años, José sintió una profunda paz. No una paz basada en la ausencia de conflicto, sino en la aceptación de todo lo que era. Las emociones seguirían llegando, las tormentas no desaparecerían, pero ahora sabía que podía sostenerlas, observarlas y finalmente dejarlas ir. Y así, mientras la noche cubría el monasterio, José entendió que el verdadero desafío no era dejar de sentir, sino aprender a vivir con todo lo que sentía, sin ser esclavo de ello. El día que José decidió abandonar el monasterio, el sol se alzaba lentamente sobre las montañas, proyectando largas sombras sobre los jardines zen que había aprendido a conocer tan bien. Sentía una mezcla de emociones contradictorias, algo que ya no le sorprendía. Había aprendido que la vida nunca era simple, que sus emociones podían coexistir sin que una anulara a la otra. Había tristeza por irse, pero también gratitud y una nueva esperanza por lo que le esperaba fuera de las tranquilas paredes del monasterio. Los últimos días habían sido de reflexión profunda. El maestro le había dado espacio para pensar, sabiendo que la partida de José era inminente. Había llegado al monasterio buscando respuestas, pero al final se había dado cuenta de que no encontraría las soluciones perfectas que tanto anhelaba. No existían respuestas definitivas, solo un camino que debía recorrer día a día, enfrentando lo que venía con la misma calma con la que observaba las nubes moverse en el cielo. José fue a ver al maestro una última vez. Lo encontró meditando en el salón principal, rodeado de velas y la suave fragancia del incienso. Se quedó de pie en la puerta, sin querer interrumpir, pero el maestro abrió los ojos lentamente y lo invitó a acercarse con una simple inclinación de cabeza.
José se arrodilló frente a él, sintiendo el peso de las palabras que aún no había dicho. «Estoy listo para irme», dijo José, su voz tranquila, pero cargada de significado. El maestro lo miró en silencio durante unos instantes, como si estuviera evaluando no las palabras, sino la esencia de lo que José acababa de decir. Luego, asintió con suavidad. «Has aprendido a dejar de luchar contigo mismo, José. Eso es suficiente por ahora. El resto vendrá con el tiempo». José sabía que esas palabras eran ciertas. Había aprendido a no resistir sus emociones, a verlas como algo pasajero, como olas que podían arrastrarlo si las dejaba, pero que también podía observar desde la distancia. Y esa habilidad, aunque aún frágil, era el comienzo de una nueva forma de vivir. Ya no necesitaba respuestas definitivas, solo necesitaba continuar practicando. «Sigo sintiendo miedo, tristeza y rabia», confesó José. «Pensé que tal vez lograría deshacerme de ellas». El maestro sonrió, una sonrisa que transmitía la comprensión profunda de alguien que había recorrido ese mismo camino antes. «Las emociones no desaparecen, pero ahora sabes que no te controlan. No se trata de eliminarlas, sino de aprender a vivir con ellas, sin ser su esclavo. Cada día será una nueva oportunidad para practicar eso». José asintió, comprendiendo el peso de esas palabras. Ya no huiría de sus emociones, pero tampoco se dejaría arrastrar por ellas. Era un equilibrio delicado, una danza que tendría que continuar aprendiendo, pero ahora sabía que era posible. Recordó las noches en las que se sentía incapaz de soportar el dolor, las veces que la rabia había amenazado con destruirlo y cómo había comenzado a observar esas emociones desde una nueva perspectiva. Se sentía más ligero, aunque sabía que el camino aún sería largo. «Gracias», dijo José sin saber cómo expresar todo lo que había cambiado en su interior. «No me agradezcas a mí», respondió el maestro. «El trabajo lo has hecho tú. Yo solo te mostré cómo empezar». José inclinó la cabeza en señal de respeto, sabiendo que el maestro tenía razón. Había sido su propio esfuerzo el que lo había llevado a este punto, pero sin las enseñanzas que había recibido, quizás nunca habría comenzado ese camino. Levantó la vista una última vez, y en los ojos del maestro vio algo que no había visto antes: la comprensión de que todo esto era solo el inicio de un proceso de aprendizaje que duraría toda la vida. Horas más tarde, cuando el sol ya estaba en lo alto del cielo, José emprendió su camino de regreso. El monasterio se desvanecía lentamente detrás de él, pero su impacto perduraría en cada paso que diera. Mientras bajaba por el sendero que serpenteaba entre las montañas, su mente se llenaba de recuerdos de su vida pasada, pero esta vez no sintió la urgencia de apartarlos. Los observó pasar como un espectador viendo una película. Algunos de esos recuerdos eran dolorosos, otros llenos de alegría, pero ya no trataba de controlar cuál de ellos debía sentir, simplemente los dejaba ser. Pensó en su hijo, en la relación rota que aún necesitaba reparar. Por primera vez, no sintió miedo de lo que pudiera pasar. Tal vez las cosas no se resolverían inmediatamente, y tal vez su hijo aún guardaba resentimientos, pero José sabía que no podía controlar lo que su hijo sintiera, solo podía controlar cómo reaccionaba él mismo, y eso era suficiente. Al comprender esto, se sintió más libre que nunca. El viaje de regreso fue largo, pero lo experimentó de manera diferente. Observaba los paisajes con una nueva apreciación, notando pequeños detalles que antes se le habrían pasado desapercibidos. El crujir de las ramas bajo sus pies, el sonido lejano del viento entre las montañas, el olor del suelo húmedo. Cada cosa, por insignificante que fuera, se volvía parte del presente, y José se dio cuenta de algo importante. La paz no era un destino al que debía llegar, sino algo que podía encontrar en cada momento, si se permitía estar presente en él. Llegó a la ciudad una tarde gris. El contraste entre las calles ruidosas y el silencio del monasterio era casi abrumador. Pero esta vez no sintió esa presión en el pecho que solía acompañar su regreso a la vida cotidiana. Caminó por las calles llenas de gente sin sentirse invadido por el caos a su alrededor.
El ruido y el ajetreo ya no eran enemigos a los que necesitaba enfrentar, eran simplemente parte del flujo de la vida. Decidió ir a ver a su hijo. No había avisado de su llegada, pero sentía que ese encuentro era inevitable, una conversación que había postergado por mucho tiempo. Al llegar a la casa de su exesposa, respiró hondo antes de tocar el timbre. Los segundos que siguieron parecieron alargarse interminablemente, pero cuando la puerta se abrió y vio a su hijo de pie frente a él, todo el nerviosismo se desvaneció. Su hijo lo miró con una mezcla de sorpresa y algo de incomodidad, pero José notó algo diferente. Tal vez era él quien había cambiado. Ya no esperaba una reacción particular. Solo estaba ahí, presente, dispuesto a aceptar lo que viniera. «Hola», dijo José con una sonrisa suave. «¿Podemos hablar?» Hubo un silencio incómodo al principio, pero luego su hijo asintió. Entraron juntos a la sala, y aunque las palabras aún no fluían, había un entendimiento tácito entre ambos. No sería fácil, lo sabía. Había mucho por sanar, pero ahora José tenía las herramientas para enfrentar esas emociones, las suyas y las de su hijo, sin ser esclavo de ellas. Mientras se sentaba frente a su hijo, recordando las palabras del maestro, supo que, independientemente de lo que sucediera a continuación, estaba listo. Ya no necesitaba controlar lo que sentía, simplemente dejaría que fuera y confiaría en que, como las nubes que cruzaban el cielo, también pasaría. El verdadero viaje, después de todo, apenas estaba comenzando. Si este mensaje te ha llegado, si te ha hecho reflexionar o te ha dado una nueva perspectiva, seguramente conoces a alguien más que también podría necesitar escucharlo. A veces, compartir una idea como esta puede ser el primer paso para que alguien más comience a liberarse de las cadenas de sus propias emociones. Te pido un favor. Comparte este video con esa persona que crees que está buscando paz o que simplemente necesita una nueva manera de ver la vida. Tal vez tú puedas ser el puente que los ayude a encontrar esa calma que han estado buscando. Un abrazo.